Julio Parada es autor de la página del sitio profético de los 7 truenos, en donde él ha escrito muchos artículos contra el profeta William Marion Branham y contra su doctrina. En esta cápsula veremos cómo sus acusaciones contra la doctrina y contra la persona de William Branham contienen dos defectos. Uno, no se fundamentan en la palabra de Dios. En estas cápsulas veremos cómo él cita dos textos bíblicos y no tiene ninguna relación directa con sus argumentos. Y segundo, es prejuiciosa su manera de debatir. A falta de preparación, trata de darle fuerza a sus argumentos con un nutrido vocabulario agresivo, hostil, burlesco, condenando como blasfemia o herejía todo lo que no le parece y todo lo que no entiende, sin demostrar que realmente son herejías, como él lo asegura. Yo debatí dos de sus 7 ataques principales contra William Branham que tiene en su página. Uno fue sobre la predicción del año de 1977 y el otro fue sobre su falsa acusación de que William Branham era un idólatra. Lo acusaba de ser idólatra por tener un crucifijo en su tabernáculo. Tocante a esta última cápsula sobre el tema de la idolatría, si ustedes revisan el video que grabé, en donde explico que no es idolatría tener un crucifijo, y lo probé desarrollando un estudio a través de varios libros de la Biblia, simultáneamente explicando por qué muchos fallan en creer que tener un crucifijo o una imagen de Jesucristo es idolatría, cuando no lo es, porque no hay Biblia para probar tal declaración. Y lo que vamos a analizar hoy es la respuesta de Julio Parada a mi refutación sobre la idolatría. Comencemos. Los errores de la secta branhamista. El conflicto espiritual del ministerio de William Marion Branham. Debate entre Víctor Banda y Julio Parada. Refutando argumentos, el asunto de tener un crucifijo en el altar de oración. Víctor Banda dijo lo siguiente: ¿es idolatría tener un crucifijo en la iglesia o en tu casa? ¿Eres un idólatra cuando tienes una imagen del rostro de Jesucristo en tu Biblia, en tu escritorio o en tu cuadro? Bien, hoy descubriremos si Julio Parada está en lo correcto, entonces William Marion Branham es un falso profeta. Pero si probamos que no existe tal idolatría, entonces Julio Parada es un falso maestro junto con todos aquellos que han acusado a William Branham de ser un idólatra. Al ver el video del señor Víctor Banda preguntando si es idolatría tener un crucifijo en la iglesia o en nuestra casa, no deja de ser para mí algo sorprendente sabiendo que somos cristianos nacidos de nuevo. Evidentemente, dentro del mundo católico, los crucifijos y las cruces y en general todas las imágenes religiosas usadas en los templos católicos y en los hogares de los católicos son una asquerosa idolatría, ya que en esta secta sus adeptos sí se inclinan hacia las imágenes y hasta le piden favores. Esto es indiscutible. Y yo mismo y la casa de mis padres, cuando fuimos católicos, incurrimos en este pecado asqueroso de tener este culto del diablo de adoración de imágenes. Lo primero que quiero mostrarles aquí es que es Julio Parada quien califica que las imágenes religiosas son una asquerosa idolatría. Él no está citando la Biblia para demostrar que las imágenes están mal, sino que es Julio quien se coloca como la autoridad que puede condenar algo como asqueroso
e intentando darle fuerza a lo que él condena, usa a los católicos para ganar credibilidad a favor de su juicio. Pero yo expliqué con lujo de detalles que no es lo mismo tener una imagen que ser un idólatra. Ya probé eso con la Biblia en mano en el video anterior. Así que en esto que él escribe, podemos decir que sus palabras no tienen ningún valor espiritual alguno para nosotros. A diferencia, cuando es Dios quien califica a algo como asqueroso. Pero Julio tiene que convencernos por la Biblia que una persona es un idólatra al tener una imagen. Mientras no lo haga, Julio no es ninguna autoridad para decir que las imágenes religiosas son idolatría. Ahora quiero que analice conmigo el siguiente argumento que él usa para probar que tener un crucifijo está mal. Y notarán que tampoco usa la Biblia. Más bien, en la medida que avancemos, veremos que sus argumentos para demostrar una verdad bíblica, según él, son sus propios testimonios y sus propias experiencias. Veamos lo siguiente. Cuando me convertí al Señor Jesús, destruí todos estos ídolos deshaciéndome de ellos, y le dije a mi familia que hiciera lo mismo. Eso fue hace más de 30 años atrás, cuando el Señor me llamó en el año de 1977. Luego, cuando Dios me llamó al ministerio y algún católico oía de mis labios el mensaje de salvación y se convertía, yo les pedía que renunciaran a la religión falsa y que destruyeran todos los ídolos católicos, entre ellos los crucifijos e imágenes de vírgenes y santos a los cuales ellos adoraban antes. ¿Cómo explicarle a ellos entonces que el crucifijo católico es un instrumento de idolatría en el mundo católico, pero que en el mundo evangélico no lo es? Ahora, él nos deja una pregunta que se conoce como la falacia de la pregunta compleja. Él dice: ¿cómo explicarle a los católicos que el crucifijo católico es un instrumento de idolatría y que en el mundo evangélico no lo es? Esta pregunta lleva un engaño oculto en ella. Por eso es una falacia. ¿En dónde está el engaño? En que él no ha probado que el crucifijo sea un instrumento de idolatría. Y en su pregunta nos presenta al crucifijo como si lo fuera, sin probarlo. Déjenme hacerles más entendible esta falacia de la pregunta compleja. Supongamos que estamos en un debate donde se trata de probar si Ernesto le robó un dinero a su madre. El debate está en curso todavía y no se ha logrado probar si lo robó o no lo robó. Entonces, un reportero con triquiñuela hace la siguiente pregunta a una persona del público: ¿considera usted que es honesto y justo que Ernesto le pague a su madre con esto? La pregunta es una falacia, porque todavía no se prueba que Ernesto robó el dinero. Primero tiene que probar que es culpable para que después le haga la pregunta y ésta tenga sostén. Una vez que prueben que sí Ernesto robó ese dinero, entonces cualquier persona justamente pudiera responder que es deshonesto lo que le hizo Ernesto a su madre. Nosotros, Julio Parada y yo, estamos en pleno debate sobre si eso no es idolatría tener un crucifijo. Y la pregunta que nos hace Julio en su refutación es falaz. ¿Cómo explicarle a los católicos que el crucifijo católico es un instrumento de idolatría y que en el mundo evangélico no lo es? Pero Julio todavía no logra probar
que tener el crucifijo equivale a idolatría. Así que su pregunta no tiene sostén. También puedo enfrentar la pregunta con otra respuesta más particular hacia Julio. Pero tal vez se oiga como una grosería, pero no es mi intención ser grosero, sino más bien quedarnos con la Biblia. Julio pregunta: ¿cómo explicarle a los católicos que el crucifijo católico es un instrumento de idolatría y que en el mundo evangélico no lo es? En primer lugar, yo le respondería a Julio: ese es tu problema, porque no supiste interpretar correctamente Éxodo 20. Les diste una mala interpretación a los católicos de que las imágenes y los crucifijos están mal. Ahora tú tienes que arreglar tu error. Porque Julio les explicó a los católicos que las imágenes son instrumentos de idolatría, los que no lo creemos así, vamos a tener que aceptar lo que lo son. Esta sería una respuesta más particular a su pregunta. Pasemos a lo siguiente de su argumento. En realidad no necesito poner un crucifijo en el altar de oración, ni menos dedicarlo como cosa sagrada. Lo considero un tropezadero y un escándalo con las conciencias de los más débiles. Con respecto a los íconos de querubines o serafines o ángeles que son solo decorativos, en realidad no considero que sean instrumentos de idolatría, pero mejor evito tal cosa y en nuestros templos no hay ninguna imagen religiosa. Ahora, el hacer una imagen de Dios para mí es impensable. Por eso no pongo ninguna imaginación de Dios o Cristo. Toda cosa que es solo imaginación de los artistas, y por eso Dios prohíbe hacerse imágenes de Él. Eso es todo. Espero que se me entienda el por qué no acepto crucifijos en mi congregación. Eso lo consideré correcto y aún lo considero correcto. La verdad es que cuando leí el mensaje de William Marion Branham, llegué solo a esta parte y de inmediato lo rechacé profundamente por hacer esto. Me sorprendió que un evangélico pentecostés como él preservara manteniendo un crucifijo en su templo, y peor aún, que lo tuviera encima de la línea de oración, en donde los que pasaban a orar por fuerza lo hacían arrodillándose bajo el crucifijo. Es lamentable fomentar tal cosa. ¿Se dieron cuenta? No la Biblia. Solo encontramos expresiones como lo considero, lo rechacé, yo evito tal cosa, yo no acepto en mi congregación. Todo su argumento está basado en él. No nos da la Biblia. Así que podemos deducir que las afirmaciones sobre tener un crucifijo o tener una imagen de Cristo está mal, según Julio. Dichas afirmaciones se fundamentan en Julio Parada y no en la Biblia. Ahora, si a Julio Parada no le parece, no le gusta, no lo siente, no lo considera, él es libre de hacer con sus creencias o con su iglesia lo que él quiera. Pero es claro que no puede usar todos sus sentires y sus testimonios para acusar a un siervo de Dios como William Branham.